Repito, los teoremas de la esencia y la posibilidad de la identidad como noción metafísica. Afirmo que no existe filosofía sin método. Entiendo por método el ejercicio reflexivo que guía la articulación de las preguntas, los conceptos, las razones y las conclusiones de cualquier indagación teórica sobre un problema identificado. En el caso de la filosofía, todo ejercicio conduce a la clarificación de la esencia y o la posibilidad de una situación determinada, o bien de la existencia de su totalidad. Con ello comprendido y explicado, puedo entonces señalar la identidad y la diferencia de aquello que cuestiono. Con esta perspectiva, la ponencia que aquí traigo atiende, a partir de la delimitación formal de un lenguaje centrado en las relaciones que llamo lógica gamma, la exposición, análisis y explicación de dos teoremas primordiales para la ejecución de toda investigación filosófica rigurosa: el teorema de la esencia y el teorema de la posibilidad. Ambos han sido explorados en su versión preliminar en la tesis doctoral. Acudo a marcos teóricos y algunas precisiones lógicas para revisar ambos teoremas y plantearlos como alternativas metodológicas. Una postura crítica a la primera afirmación, la de que no hay filosofía sin método, es la que podría desprenderse de la obra de Gilles Deleuze o la de Hans-Georg Gadamer, en cuanto a que ambos proponen el ejercicio filosófico más allá de las fronteras bien delimitadas de un método entendido como la expresión moderna de una guía estructurada para la obtención de un fin. Por el contrario, tanto uno como otro filósofo, la filosofía, entienden ellos, se vincula estrechamente con la capacidad de establecer vínculos suficientes para el ejercicio creativo e interpretativo que arroja afirmaciones por medio de conceptos resignificados, nuevos, redescubiertos, flexibles. El problema entonces se concentra en lo que suele entenderse con simpleza por método y su ejecución, porque todo método es un modelo platónico, podría decirse, que siempre debe ajustarse a las condiciones de la situación estudiada. Pero lo que aquí propongo es algo más que una receta. Implica más una perspectiva que sintetiza la pugna entre el rigor y la ruptura de fronteras, porque la situación de estudio que atiende a la investigación o a la reflexión es mucho más rica que la teoría que lo objetiva y los instrumentos que lo recogen. En ese sentido, la propuesta del método de Edgar Morin y su pensamiento complejo se acerca mucho más a lo que entiendo por método, más específicamente métodos filosóficos. Recuérdese que entiendo por método el ejercicio reflexivo que guía la articulación de las preguntas, los conceptos, las razones, los datos, los procedimientos y las conclusiones que cualquier indagación teórica sobre un problema identificado puede ofrecerse. La articulación obedece a la ontología de la situación. Las preguntas, los conceptos, las razones y las conclusiones atienden a los datos. Los términos definidos, las reglas de la gramática, propuesta o adoptada, así como la confiabilidad de las proposiciones empleadas, también son aquí relevantes. Y la indagación teórica se refiere a la pertinencia de las tesis que, como axiomas o teoremas, acompañan todo proceso de elección o construcción de estrategias para resolver los inconvenientes o incertidumbres que acontecen en la investigación o reflexión. ¿Qué propongo entonces con los teoremas de la esencia y la posibilidad? Son estos dos de los elementos fundamentales de un ejercicio metodológico de la filosofía. No son recetas, sino que la teoría que propongo resignifica dos nociones clásicas de la metafísica, mismas que han venido ocasionando malos entendidos en el ejercicio mismo de filosofar. La teoría base que los anima a los teoremas es la admisión de una ontología de la multiplicidad múltiple que se encuentra más allá de la reducción y la finitud, tanto en su sentido de propiedades ópticas y en su sentido de criterios epistémicos, incluso más allá de cualquier postura ético-política como compromiso de una praxis. El teorema de la esencia se vale de la multiplicidad múltiple a partir del axioma de la coexistencia, que indica un conjunto de relaciones como condición de posibilidad para la enunciación de una identidad bien definida. Es decir, se entiende por esencia de un ente cuando éste se reconoce en función de sus posibilidades de relación, tal que hagan posible la elección de un conjunto de propiedades necesarias e irreductibles en él, más la posibilidad factible de la emergencia de una nueva relación que terminara por modificar la contingencia del ente, y la modificación de su esencia después.
El teorema de la posibilidad, por otro lado, es entendido como la designación de la función del grado de aparición de una relación para todo ente, mismo que pertenece a una multiplicidad múltiple que le sirve de fuente y que con su confirmación se ratifica la no identidad o ambigüedad, difusión o lo difuso, incertidumbre de un ente cualquiera. La propuesta entonces exige no solo la reflexión ontológica rigurosa, un método filosófico, pero que no sea cerrado, y la enunciación de un lenguaje que haga posible un marco hermenéutico capaz de proyectar la suficiente claridad formal y argumentativa para preguntar, indagar y responder sobre la esencia y la posibilidad de cualquier situación de la realidad o por la realidad entera. Este modo de filosofar arroja no solo dos términos de profundidad ontológica y precisión lógica, sino que hace factible el libre cuestionamiento y relación de conceptos, datos empíricos o documentales, y procesos con alcances connotativos o universales, es decir, plenamente metafísicos. La idea metafísica que articula todo este tratamiento es el de relación, mismo que concibo como noción absoluta, no con un alcance hipostasiado, sino explicativo, es decir, plenamente connotativo. En otras palabras, no señalo nada en concreto, sino que explico algo, ¿no? La metafísica tiene esta característica, no señala este vaso de agua, sino que explica la noción de vaso o de botella de agua, ¿no? La idea principal de esta ponencia entonces es la de exponer, argumentar y delinear un modo de filosofar apoyado en los métodos filosóficos con la relación como noción metafísica absoluta y con los teoremas como medios para ratificar la validez de una postura metafísica en su pleno sentido universal. Considero esencial del ejercicio filosófico su capacidad de romper límites sin olvidar la tradición. Todo ello sustentado en los principales métodos: dialéctica en sus dos variantes, griega y alemana, el analítico demostrativo, formal, lógico formal y también lingüístico, fenomenológico y hermenéutico en todas sus variantes. En última instancia, el método que propongo se vale de los cuatro métodos y apuesta por un nuevo método filosófico que he llamado atrevidamente ingeniería filosófica. No entiendo por ingeniería el equivalente a un ejercicio profesional perteneciente al ámbito de la tecnología o la leyes de la física, sino la capacidad de generar interfaces con S e interfaces con C, que hagan posible la intervención, la traducción y el aterrizaje de la metafísica subyacente en toda propuesta filosófica. Y eso incluye las filosofías que se consideran antimetafísicas. Apelo al formalismo como instrumento, a las tesis ontológicas como fundamento y a las nociones metafísicas como concepciones que atienden a la esencia de la posibilidad del ejercicio filosófico en sí mismo. Si esto se profundiza, estaremos en mejores condiciones de explicar ontológicamente la noción de identidad, porque estará sustentada en un enlace de interfase con S e interfase con C, entre la teoría más abstracta y los datos, que sirven siempre de contraste. Interfase con S es lo que sucede, por ejemplo, dentro de una célula para mandar el mensaje del ADN de una a otra. Es un intercambio, es un tipo de relación dentro de un mismo sistema. Y la interfase con C es la conexión específica entre sistemas diferentes. Es decir, están manejándose desde nociones o desde ámbitos totalmente diferentes. Es como si hiciéramos una traducción. Bueno, ¿qué es la identidad en este sentido entonces? La identidad como concepto filosófico implica la delimitación ontológica y epistemológica de un ente bien definido. Y es importante señalar que este ente es, como diría Nicolai Hartmann, con o sin un sujeto cognoscente que lo concibe. En otras palabras, identidad es una propiedad del ente, existan o no personas que los identifiquen. Apuesto aquí por la existencia de lo que hay, del mundo ontológico como multiplicidad, que no depende del sujeto que lo concibe, excepto de aquellos entes que son producto del espíritu humano. Por otro lado, la identidad como noción permite articular un criterio de límite ontológico o epistemológico a través de sus diversos niveles de existencia: físico, ecológico, antropológico, moral, político, instrumental, entre otros. Inscrito en una multiplicidad múltiple, toda identidad implica una relación de relaciones que hace posible todo ente, todo conjunto de entes, todo ente posible o ficticio. A partir de ahí, he venido planteando como instrumento esto que les había señalado de la lógica gamma.
Sin embargo, para darle un alcance plenamente metafísico, me he enfocado en señalar la esencia y la posibilidad de cualquier ente o conjunto de entes en cuestión. La enunciación de su esencia o de su posibilidad hará factible señalar plenamente su identidad. Retomo el hilo señalado más arriba. Según el marco teórico que me sirve de guía, por ejemplo, Cornelius Castoriadis y Orlando Liu, en una multiplicidad múltiple, un acontecimiento, aparición radical y jamás esperada por el sistema, es posible por dos condiciones: una multiplicidad múltiple conocimiento y la diversidad de relaciones como principios de comportamiento y explicación de dicha multiplicidad. Esta aclaración se vuelve pertinente porque el método que propongo exige, primero, discutir dialécticamente las afirmaciones sobre el mundo ontológico asumido. Así como extraer consecuencias y conclusiones preliminares de ello. Segundo, plantear un acercamiento fenomenológico sobre la vivencia de dicho mundo ontológico. Tercero, aplicar un análisis ontológico con su correspondiente lógica gamma. Este penúltimo paso exige concebir a los entes como conjuntos, porque es el concepto más sólido en la tarea de exponer multiplicidades múltiples. Algunas palabras clave aquí son importantes y por eso me gustaría estarlas señalando. Ya me lo llego. Entonces, ejemplo, ¿no? Para ir aterrizando esto. Entiéndase por M una multiplicidad múltiple o magma cualquiera. Este magma es un concepto de Cornelius Castoriadis. Y para señalarlo, considérese el uso de los cuantificadores existencial y universal. Dada la existencia de un magma, y en virtud de la lógica de los magmas de Cornelius Castoriadis, para todo magma existe siempre la posibilidad de señalar una diversidad de entes hasta el infinito. Al mismo tiempo, para toda división de M de magma en entes, siempre queda como residuo otro magma. Es decir, no delimitable en función de un criterio cuantificador. Siempre va a haber algo que se escapa. Siempre. Aun por más que quieras abarcar todo y cuantificarlo todo, va a haber algo siempre que se escapa. Asimismo, a todo ente que forma parte de esa multiplicidad del magma que se escapa, le corresponde un grado de variación que va de 0 a 1, en donde 0 implica inexistencia de un ente para el sistema o conjunto que lo alberga, y el número 1 como su contrario, es decir, un ente bien definido y contabilizable. Cuando el grado de variación sea conocido, se indicará con una literal minúscula precedida de un símbolo en función, con el objetivo de señalar la operación de delimitación que hace posible su aparición en grado 1. También existe otro tipo de función, la función H, aquella que hace posible identificar las relaciones entre entes, entre conjuntos, que harán posible señalar una constante lógica. Esta súper resumida explicación va a ir aterrizando ahorita en lo que les voy a mostrar aquí. De tal forma que se busca determinar la posibilidad de una multiplicidad, que una multiplicidad pueda construirse como un ente bien definido y por tanto señalar con ello su identidad, o en su defecto, como indefinido. Para toda multiplicidad se le asigna entonces una función que autoriza un grado de aparición, simbolizado como un numeral de grado, que irá del 0 al 1. Y aquí vienen estos axiomas, no los voy a leer, solamente son... aquí viene... Estas son las reglas para las fórmulas bien formadas dentro de la lógica gamma. No me detengo en ellas, pero aquí están disponibles si le toman foto o algo. Y luego vienen los axiomas que van a permitir desglosar todo el procedimiento de cálculo de la lógica gamma. ¿Qué significa esto? En virtud de la que la ontología de la multiplicidad múltiple equivale a un apeiron según Anaximandro, y que lo justifica muy bien en esto Castoriadis, es posible concebir la aparición o brote de entes radicalmente nuevos. Aquí están, ese es el símbolo para apeiron, que designa una emergencia o aparición o acontecimiento. Esto ofrece siempre la factibilidad de no cerrar el sistema, que permite identificar los grados de relación necesarios para mostrar la esencia y la posibilidad, y con ello sugerir la identidad de un ente estudiado, que puede ser un objeto, una situación, un proceso, una teoría, una persona. Esto último me parece lo más difícil, desde luego. ¿Cómo definir o dar la identidad a una persona? Eso es lo más complicadito, y tal vez
casi imposible desde esta perspectiva. Ahora bien, queda por aclarar un concepto, el de la resignificación, el de la esencia y el de la posibilidad, pero son una resignificación. Los meteré en los clásicos, si no los resignifico, estaríamos entrando, cuando hablamos de esencia y de posibilidad, en una hipótesis o sustancialización. Como les decía hace rato, tener que señalar algo. Hay aquí la esencia de algo y señalar un objeto en concreto. Bueno, eso no. En todo caso, señalar la esencia de algo es explicarlo, pero no señalar un objeto concreto. Y entonces aquí viene esto. Lo que viene arriba es la exposición de una potencia de relación para cualquier entidad. Así como está arriba, no tiene mucha claridad, salvo que les estuviera yo aquí mostrando la simbología, estuviéramos en el pleno entendido de los axiomas y de las reglas de la formulación, ¿no? de las reglas para la formulación. Lo de abajo, que tiene una especie como de cruz, se entiende un poco más. ¿Qué significa esto? Hay una potencia de relación de P en grado 4, ahí dice. Lo de abajo lo ayuda a entender. En el centro está la P y se divide, más bien proyecta 4 tipos de relaciones. Está en relación conjuntiva con Q y con R, es decir, se entiende a P sí y solo sí se incluye en su definición a Q y a R, y también se entiende a P sí y solo sí, ni es S ni es T. Este tipo de proyección en las relaciones, por ejemplo en este caso de grado 4, se puede proyectar mucho más, ¿no? Incluso hasta los conjuntos infinitos que exigirán un procedimiento de forcing o, en otras palabras, de cardinalización. Un procedimiento matemático para cuando son demasiado amplias las relaciones implicadas en un fenómeno, se contabilice de tal manera que pueda ofrecernos una certeza, sin tener que estar contabilizando inductivamente todas y cada una de las relaciones. Pero cuando son pocas y obtengo yo por medio de una observación empírica, las puedo formalizar de esta manera. De aquí entonces se sigue lo siguiente. Primer teorema. Dice, el teorema 1, explicar la esencia de un ente es posible si éste se reconoce en función de sus posibilidades de relación. Y ahí está la formalización, ¿no? Fíjense, se está planteando como primer teorema. Y el segundo, la posibilidad, entendida en sí misma, se designa en función del grado de aparición de una relación para todo ente que pertenece a una multiplicidad. En otras palabras, si yo tengo el primer teorema y lo aplico a un ente observado después de hacer una investigación documental o empírica, si yo lo aplico, esta fórmula me tendría que decir cuántas relaciones implicadas están para yo poder dar cuenta completita de un ente. Pero debo aplicarle el teorema segundo de la posibilidad para saber también qué grado de posibilidad de aparición de una nueva relación es factible y que me modifique el asunto. Esto significa que cualquier cosa que yo designe como esencia y que parecería que estoy señalando ya todo tal cual debe ser así, 4 relaciones de esto y no más, siempre por los magmas que les dije al principio, que puede aparecer cualquier cosa en cualquier momento, esto podría de repente tener un grado de posibilidad de que aparezca otra relación y entonces lo que yo señalaba como esencia ya no es. Y tendría que introducir una nueva relación para entender su nueva esencia. Esto coincide plenamente con la contingencia de los entes. La contingencia es decir, que no permanece nunca nada. Todo está constantemente cambiando, pero hay momentos específicos en los que permanece y podemos identificarlo. Y podemos señalar precisamente qué es aquello. No podemos señalarlo de manera eterna. En algún momento ese objeto, esa situación, ese fenómeno cambiará. Precisamente por la posibilidad de aparición de una nueva relación en él o fuera de él. Este cálculo es la demostración del primero y luego el del segundo. No me detengo tanto, pero aquí está demostrado, es decir, con un procedimiento riguroso, que aplicar el primer teorema a un objeto de estudio que yo hice me arroja 2 opciones. Una definición muy concreta que yo puedo verbalizar después
y luego señalar la posibilidad de que aparezca una nueva relación y que tenga que cambiar mi definición original. Y en este otro es cuando de plano hay un objeto al cual no puedo definir, pero sí puedo identificar la posibilidad de definirlo, siempre y cuando logre dar con esas relaciones que no han terminado por aparecer como variables extrañas, ¿sí? En cualquier investigación. ¿Qué se sigue de esto? La lógica que estoy aplicando es de segundo orden y es no monotónica, lo cual significa que al ser de segundo orden estoy en todo caso cuantificando relaciones, pero no estoy cuantificando individuos, ¿sí? Y es no monotónica porque no sigue justamente lo que dice ahí, el proceso inferencial clásico de Gensen, que es el procedimiento básico de entender que de P se sigue Q. No es una lógica lineal en ese sentido, ¿va? Ahí, justamente ahí, es donde viene el resultado. Si yo logro seguir aplicando y afinando este instrumento, voy a poder enlazar inductiva y deductivamente la teoría ontológica, todo ese constructo teórico y abstracto que tengo en la filosofía, con las evidencias que yo vaya recogiendo, tanto de los documentos como de la observación empírica. Y todo eso me va a permitir enunciar de dos formas. O lo enuncio metafísicamente y entonces utilizo palabras metafísicas de corte absoluto llamadas esencia y posibilidad de cualquier cosa que estoy estudiando, o lo defino, perdón, o lo nombro ontológica y epistemológicamente, y por lo tanto voy a poder dar con su identidad y su diferencia y por lo tanto señalarlo. Esto último es lo que le ha estado haciendo falta a la filosofía siempre, desde siempre. En filosofía hemos sido connotativos, hemos estado explicando, pero no podemos señalar precisamente algo. Eso lo hace la ciencia. Para eso hay experimentos, para eso hay observación empírica. En filosofía explicamos, damos a entender, aplicamos visiones generales. Este tipo de procedimiento, la lógica gamma, permite generar interfaces con S e interfaces con C para comunicar dos niveles distintos, el nivel ontológico de teorización que hacemos y el nivel empírico de corroboración para contrastarlo con esa teoría. Justo ahí, con esa posibilidad de enlace, es cuando se está en condiciones de que lo que estoy diciendo no es simplemente pura especulación y tiene un contraste fenomenológico que me puede ayudar. Muchas gracias.